Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Te noto como con la voz tomada, no sé si estuviste haciendo algo el fin de semana, ¿se te complicó algo? Che, No. ¿Estás gritando? No, digamos, a ver, ya está, ya qué vamos a decir. Yo lo que no quiero decir hoy es que este es el partido de la historia, del campeonato. No, porque esas palabras después siempre quedan chicas. Uno consigue más cosas y siempre queda chicas. Uno quiere una historia larga. La pucha. ¿No? Hay gente que imagina que porque perdimos un partido en territorio gallego, por eso, no sé, Boca no tiene más campeonato, no conoce Japón por haber ido, ¿no? ¿Qué va a hacer? La gente que casi vive de historias chicas se entusiasma con eso, pero bueno, esto para nosotros es un campeonato merecido. Alguien me dijo, final. Alguien me comentaba hoy que el sábado un equipo recuperó su identidad histórica. Para mí hay dos equipos. No sé si tanto. ¿No? No sé si tanto. ¿No Galliño? No sé si tanto. A ver, yo creo que hay un equipo que efectivamente, digamos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Sí. Hay cosas que como taras que no pueden superar, por ejemplo. No pueden jugar con un equipo cordobés. Mira. No puede jugar con un equipo del interior. No puede jugar con un equipo de Zielinski. Claro, con un director cuyo apellido empiece con Z, por ejemplo. Sí. No pueden. Es como Zulander, ¿viste? Zulander no podía girar a la derecha. Bueno, el director como Zulander. ¿Qué va a hacer? Yo creo que Boca, digamos, ganó ofensiva con Russo. Yo sigo pensando que todo el fútbol argentino es muy de sabotaje y que después son las líneas menores. Pero no deja de poner una línea, ¿no? Porque hay un punto en el cual se pone sobre la mesa y se expone una mentira, digamos. El River de Gallardo ahora ya tenía las virtudes del tuerto en un país. Lo perdimos. Esto tiene que ver en la intervención de un sector de nuestra audiencia que no los quería escuchar hablar más de fútbol. Basta Sartelli hablando de fútbol. Bueno, pero bueno, déjenlo que se anime, que entre en contacto, que empiece a sentirse como propio en este momento. Todos quieren en algún momento coronarse. Bueno, algunos se coronan con cierta continuidad. Señor Sartelli, ¿escucha ahí? ¿Estás seguro? Sí. Bien, tengo un vecino gallina que me interfiere en las comunicaciones. La pucha, qué tema. Bueno, metámoslo en lo nuestro. Ya está. Seguiremos sendero tan feliz. Mira, es interesante reflexionar sobre este asunto del coronavirus por muchas razones, ¿no? Hay una razón de orden puramente biológica, si vos querés. Ajá. Hay mucha gente que dice no es tan grave porque la mortalidad de este bicho es muy inferior incluso a común. Creo que esa gente pierde de vista que este bicho tiene una facilidad para trasladarse pocas veces vista. Y que estos bichos mutan. Sí. Es decir, que lo que parece ahora un bicho más bien inofensivo o, digamos, manejable, puede no serlo en el futuro. Es decir, una mutación de este tipo de virus con tanta facilidad de expansión podría ser muy grave. Es decir, si un problema como el ébola tuviera esta velocidad de expansión, estamos frente a The Walking Dead, más o menos. Con lo cual es un problema serio a nivel mundial. No hay que disminuirlo por esta idea de que finalmente su mortalidad es relativamente baja. Por otro lado, hay una cuestión del orden de lo biológico, si querés, social. Digamos, esta idea de que la mortalidad es relativamente baja
de alguna manera va atada a una frase que nadie pronuncia, pero que en el fondo está implícita. Total, se mueren los viejos y los enfermos. Es decir, es un problema serio. No es que es un problema menor. Total, vos no sos viejo y no estás enfermo, no te vas a morir. Y que el resto del mundo no te interesa. Es decir, es un problema importante. Hay otra cuestión del orden de lo biológico y lo económico, que es la centralidad de lo que queríamos hablar hoy. El mundo está medio paralizado por el coronavirus, ¿no? Pensemos lo que significa aislar millones de personas. Bueno, acá hicieron los chinos, ahí en Wuhan, y ahora está Italia. Italia está aislando a 16 millones de personas. Toda la zona del norte de Italia está con controles muy importantes acerca de la movilidad de las personas. Esto todavía no llegó a América Latina, en parte porque estamos atravesando el ciclo del verano. Para nosotros, cuando venga el invierno, la cosa cambia. ¿Cuán importante será esto en América Latina? ¿Cuán importante será en África? La Argentina ya tiene un par de problemas importantes que, como sucede en estos casos, suele disminuirse por la presencia de una amenaza aparentemente mayor, o que da un mayor susto. Pero tenemos casos de dengue nativo en la ciudad de Buenos Aires y ya como cosa establecida, y no uno o dos. Y pareciera que eso no es un problema al lado de esto. Y en realidad es al revés. Tenemos ya una serie de pestes muy importantes dando vueltas por la propia ciudad de Buenos Aires. Lo que significa imagínate lo que se da en el resto del país. Con lo cual, ¿hay un problema epidemiológico en el mundo? Puede ser, pero hay un problema epidemiológico particular en la Argentina. Es decir, lo que estamos viendo es una tendencia al deterioro de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad argentina. Porque que vos tengas dengue y alguna que otra cosa más, siempre se puede disimular. Más grave es el Chagas, perfecto. Siempre se puede disimular, más grave es el cáncer, lo que vos quieras. Pero hay un punto en el cual, cuando vos empezás a amontonar este tipo de problemas, es porque lo que estás viendo no es simplemente sucesos aislados, sino un proceso social de deterioro del cuerpo físico de la Argentina. La gente come mal, la gente se alimenta mal, la gente tiene que trabajar muchísimas horas, el nivel de estrés es muy elevado, las condiciones de salubridad son muy bajas, los controles del Estado son muy bajos. Finalmente es una cuestión de matar mosquitos esto, y sin embargo, ahí estamos. Entonces, todo este tipo de cosas están mostrando una situación de deterioro en la Argentina que muy alegremente hasta ahora no había tomado demasiadas medidas con la gente que venía de China, por ejemplo, de Corea o incluso de Europa, ¿no? Hay muchos relatos de gente que decía, bueno, yo bajé del avión, nadie me dijo nada, me quedé en casa y se acabó. Y recién ahora, cuando ya tenemos, yo sabía de un muerto, creo que hay 3 ahora, recién ahora empezamos a tomar en cuenta lo que se nos puede llegar a venir. Obviamente, hay gente que ya está entrando en pánico. La UBA acaba de decretar que en la Ciudad de Buenos Aires que que no tienen permiso de ingreso a ninguna facultad de la Universidad de Buenos Aires ninguna persona proveniente de los países de Europa y Estados Unidos por los próximos 15 días, ¿no? Para eso una medida un tanto histérica, porque bueno, no tenemos un aluvión de europeos y norteamericanos yendo a la Universidad Argentina, pero empieza a cobrar conciencia de que esto puede transformarse en un problema serio en un país que ya tiene una base de problemas serios en cuanto a la salud en general, y que se transforma en caldo propicio para este tipo de cosas. Recordemos que una situación parecida tuvimos en el 2010 con la anterior pandemia de la gripe A, que incluso llegó a suspender clases. Yo que era docente dejé de dar clases en el colegio porque mi esposa en esa época estaba embarazada. Entonces, el problema con las embarazadas era que la enfermedad podía causar problemas en el feto, y entonces las docentes
embarazadas estaban con licencia, los que eran parientes también. Es decir, un conjunto de cosas que empieza a instalar una situación social de aislamiento y de crisis. Ojo porque la Argentina todavía no llegó al invierno, y ojo porque no se ve al gobierno reaccionando razonablemente, con razonable intensidad y preocupación. Uno lo ve a Ginés y da la impresión de tranquilo pibe que no pasa nada. La Argentina, en este contexto de deterioro de la salud en general y de las condiciones de salubridad de la población en general, puede tener un problema muy grave, porque esto en la Argentina recién empieza, todavía no llegó el invierno. Entonces, si seguimos escalando en este orden de relaciones, ¿qué significa el coronavirus para la Argentina, amén de esto que venimos diciendo? Entre otras cosas, que la Argentina va a entrar de lleno a la crisis mundial. El coronavirus está escondiendo el hecho de que la burbuja de los commodities y del comercio en general, que se creó en torno al ascenso de China como gran demandante mundial, como gran demanda de materias primas, y no solo materias primas, porque los chinos importan maquinaria también, y buena parte de la economía europea norteamericana se basa en China. A ver, esto que vos estás planteando, que se ve en proyección y que seguramente repercute a la Argentina, me parece que hoy tiene un agravamiento mayor con lo que está sucediendo con la caída brutal, producto de la crisis del petróleo, el contrapunto, la batalla comercial entre Rusia y Arabia Saudita, que ha hecho que se frenara la bolsa de los Estados Unidos, porque todas las bolsas caen a razón de 2008, o sea, hay en estos momentos una crisis económica producto de los commodities, que además como contracara es, digamos, la expectativa que tenía la Argentina de disparar con vaca muerta, que hoy se está derrumbando en simultáneo con lo que está pasando con el coronavirus, que es un proceso que todavía acá no hemos visto su pico, ¿no? No, claro, yo te decía, la idea que iba llevando adelante es esa, es que decir que acá hay un proceso que viene de antes, y el coronavirus viene a coagularlo, a catalizarlo. Recordemos que un catalizador es un agente externo a un conjunto de elementos que se fusionan, que ayuda a que esos elementos se fusionen, o sea, que acelera un proceso. Bueno, el coronavirus es el catalizador de la crisis mundial, es decir, esto ya venía así. De hecho, uno piensa, digamos, en Rusia como un país industrial y un país con cierto desarrollo tecnológico y cierta potencia económica, pero es un país cuyo lugar en el mercado mundial de petróleo y el peso del PBI del petróleo en el PBI ruso es muy grande. De modo tal que a medida que disminuye la demanda mundial, Rusia se vuelve más agresivo en el mercado mundial con el petróleo, lo que genera toda una guerra de precios, que además se acelera a medida que la demanda china se desacelera. Y eso va generando una reacción en cadena, porque la demanda china se desacelera, los precios de los commodities y las materias primas pierden impulso, y eso hace que finalmente hay una guerra entre países productores de materias primas para ver quién ofrece más barato y logra garantizarse una venta, lo cual empuja los precios más hacia abajo, lo cual lleva a situaciones muy importantes en países que son muy débiles en cuanto a estructura y que dependen mucho más del petróleo que otros países, del petróleo de otros commodities. Ya habíamos hablado de esto en relación a Argentina, a Chile y al resto de América Latina. La caída de la demanda china repercute necesariamente en la caída de la demanda de productos electrónicos, industriales, etcétera, y eso está detrás de los problemas que está teniendo Piñera, porque es la caída del precio del cobre, y eso está detrás de el malestar en Bolivia, porque es la caída del precio del gas, y eso está detrás de los problemas que en la Argentina se multiplican en la medida en que incluso esto está matando, como vos señalaste,
las ilusiones de muchos, porque esta idea de que vamos a zafar con Vaca Muerta, y Vaca Muerta va a ser una segunda región pampeana que nos va a traer una segunda renta que nos va a permitir salir de este atolladero, sino ahora por lo menos en un plazo mediano, bueno, con este precio del petróleo no vamos a ningún lado. Y además, este precio del petróleo anula otras cosas, por ejemplo, las posibles sustituciones del petróleo. Cada vez que el petróleo baja mucho de precio, entran en crisis muchas otras variantes sustitutivas. Por ejemplo, en el caso argentino, el biodiesel. A nivel mundial, sobre todo las producciones alternativas de electricidad, como por ejemplo la energía eólica o la energía solar. Eso en Europa es una complicación importante. Casi la única que puede resistir en esta crisis es la energía hidráulica y la nuclear. Pero la bajada del precio del petróleo repercute en muchísimas situaciones de este tipo. Ahora, insisto con esto, lo que estamos viendo es la catalización de una situación, no la causa de una situación. Es decir, el mundo no está en crisis por el coronavirus. El mundo está en crisis porque la economía china, que era uno de los caballos que impulsaba la economía mundial, o por lo menos la sostenía a flote, en una situación en la que Europa y Estados Unidos llevan un relativo estancamiento durante muchos años, esa economía pierde el impulso. Y esa pérdida de impulso se refleja en esta tendencia que ya notábamos a partir del 2008, ya se notaba a la caída del crecimiento chino, ¿no? Recuerden que las tasas chinas son cosas del pasado. Las tasas chinas en China son de la primera década de este siglo. A partir del 2008-2009, las tasas chinas empiezan a ser cada vez tasas más normales, todavía muy altas, ¿no? Pero ¿por qué pierde impulso China? Por una serie de razones, pero básicamente, ¿qué es lo que hemos visto en el mundo? Si vos lo observás a escala mundial, y eso es interesante para pensar también la Argentina y las posibilidades de la Argentina, porque cuando vos ves por qué ganan los que ganan, te das cuenta por qué pierden los que pierden. Digo, no quiero volver arriba, ¿no? Pero, ¿por qué ganan los que ganan? Bueno, básicamente, en el mercado mundial gana el que ofrece el menor precio. Es así, eso de los monopolios y eso es un macanazo. Algún día si querés lo discutimos. En el mercado mundial ganan los que te ofrecen el mismo producto a menor precio. Punto. No hay mucha vuelta sobre eso. Se pueden hacer trampitas, pero son cosas menores. Ahora, hay bienes que se producen con mucha tecnología. El que tiene los capitales más grandes normalmente produce con mucha tecnología, hacen falta gigantescas inversiones, luego normalmente esos son países que tienen una acumulación de capital muy temprana. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, básicamente esos países, le podés sumar Japón. Ahora, ¿cómo le haces trampa al mercado mundial? Es decir, ¿cómo sin tener grandes capitales y gran tecnología podés ofrecer algo que el mercado mundial no pueda reemplazar? La Argentina vive de eso. La Argentina sobrevive gracias a que vos no podés producir la pampa. La pampa está acá, punto. Vos no podés inventar una pampa en Estados Unidos o una pampa en Suiza. Entonces, los productos que se producen sobre la base de una tierra particular tienen que producirse ahí, por lo tanto los capitales tienen que venir acá por lo menos a producir granos, y tienen que dejar acá plata aunque sea para producir granos. De eso vive la Argentina, no porque la Argentina sea un capitalismo eficiente, sino porque tiene la pampa, punto. ¿Por qué van los capitales a Arabia? Y en Arabia en principio no debería haber nada más que arena, y Arabia no es muy diferente de Chad. Hay arena, ¿qué vas a hacer con eso? Nada. Ahora, abajo de esa arena en Arabia hay petróleo, y a los pavotes, es un agujerito con el dedo y sale petróleo. Entonces los países, los capitales van ahí a sacar petróleo. Se gesta en torno a eso una economía que va a durar lo que dure el petróleo. Y los gastos van a ser disparatados en función del petróleo, porque ahí no tenés otra cosa que hacer. ¿En qué gastar la plata en Arabia? En hacer edificios ridículamente gigantescos donde hay espacio a patadas. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer un edificio de 800 metros de altura en Arabia? O en algún emirato árabe? Ninguna. Si tenés espacio a patadas, para que es
Bueno, porque son gastos inútiles, son gastos de gente que no tiene que gastar plata. Así está una economía del turismo de alto nivel, pero eso no se justifica. Lo que ves ahí es el derroche del mundo del petróleo. ¿Cuánto le va a durar? Lo que no dura el petróleo. Lo mismo con Chile. ¿De qué vive Chile? Chile vive del cobre. Como esos productos no se pueden fabricar en otro lado, ¿no? Tenés que ir ahí, esos capitales sobreviven de eso. ¿Qué trampa puede hacer China? Que tiene 1.400 millones de chinos. Es la misma trampa que hace la India. Venía acá que yo te voy a ofrecer chinos baratos. Entonces, los capitales en el mundo se van a China. Se van en general donde la mano de obra es barata. Cuando un capital depende de mucha mano de obra barata, busca lugares baratos. La desregulación de los años 70 y 80 no es tanto una desregulación financiera como la posibilidad del capital de migrar a los lugares donde la mano de obra es barata y por lo tanto puede explotar más. Por eso el capital norteamericano se fue primero al norte de México, después se fue al sudeste asiático, a Corea, a Taiwán, a esos países, y en cuanto se abrió la posibilidad de China, entró en China. Lo mismo con el capital europeo. Entonces, van buscando ahí que la mano de obra más barata. China, sobre esa base, amontonó una masa de capital extranjero gigantesca. Sobre esa base de capital extranjero construyó un capital local, que hoy por hoy es casi dominante. Y ¿cuál es su combustible? ¿Cuál es su pampa? La población. Ahora, en la medida que China crece, en la medida que China incorpora millones y millones de campesinos a la población urbana, y que se va de alguna manera desagotando esa reserva de mano de obra hiperbarata, los capitales empiezan incluso a salir de China. Hoy la estrella del mundo en cuestión de salarios baratos es Vietnam, Corea del Norte, anotándose. En China las cosas empiezan a hacerse un poco más complicadas, las tasas de ganancia empiezan a bajar porque ya los salarios empiezan a subir por la vía de que hay más población ocupada, hay más resistencia y además hay la posibilidad de los obreros de hacer elevar su nivel de vida porque la competencia entre ellos es cada vez menor en la medida en que una economía cada vez más grande utiliza cada vez más obreros. El resultado, incluso China empieza a hacer cargo. Muchos capitales empiezan a irse de China a otro lugar. O incluso empieza a suceder que capitales europeos o norteamericanos empiezan a fabricar en sus países mediante tecnología lo que antes fabricaban en China mediante mano de obra barata. Por esas vías incluso el capital chino empieza a salir de China. Si vos empezás a ver que el capital en China, el capital de chinos en China, empieza a ubicarse en otros países, porque necesita conquistar mercados, de ahí la presión sobre América Latina, África, y el involucramiento de China y de Rusia en cosas como Venezuela o la Argentina, pero también porque necesitan darle salida a capitales que empiezan a ser excedentes en la propia China. Es decir, que China empieza a ser expulsiva de sus propios capitales. Todavía la cosa no adquiere una dimensión catastrófica, pero eso ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque se está agotando el combustible que le dio a China ese lugar. Eso no quiere decir que China va a desaparecer. Significa que China va a dejar de gozar de las tasas de ganancia ultra elevadas que tenía hasta ahora, y eso lleva a su capital a ralentizarse, a hacerse cada vez más lento y a acomodarse a la economía general, es decir, a una tasa de crecimiento mundial bajo. Si vos pensás un poco, China está reproduciendo ahora lo que ya vivió Japón en los años 80. Acordate que Japón se iba a llevar a todo el mundo puesto. Yo recuerdo cuando yo era chico, si vos querías comprar algo bueno, comprabas algo alemán. Si vos querías comprar algo barato, igual pero barato y de mala calidad, comprabas algo japonés o coreano. Bueno, la economía japonesa creció de una manera espectacular, llegó a ser la segunda economía del mundo, y a mitad de los años 90 se quedó sin combustible. El combustible de la economía japonesa, ¿cuál era? Salarios relativamente bajos para un capitalismo que crecía en complejidad. Cuando esa transición se produjo, la economía japonesa quedó colgada a un nivel muy alto, pero quedó colgada al punto de que desde los años 90 la tasa de crecimiento de la economía japonesa son inferiores al crecimiento mundial. Es decir,
se van acompasando a una tasa de ganancia que desde los años 70 tiende a estancarse para todo el mundo. Esos booms que protagonizan japoneses, chinos, la India, son de corto vuelo. ¿Y eso qué significa? Que le han dado un aire a la acumulación mundial, le han permitido al capitalismo tirar la pelota para adelante, pero una vez que se agotan esos procesos, el resultado es que toda la economía empieza a volver al mundo de la crisis. Y eso es lo que estamos viendo con China. Hay mucha gente que se ilusiona con que la India va a tomar ese lugar, es relativo. China e India son países distintos. En China la concentración del poder en el Partido Comunista Chino le permitió a los chinos dirigir un proceso de desarrollo económico que se hace cada vez más complejo. Hoy China no es simplemente mano de obra barata, ¿no? En la India el Estado no tiene ese lugar, por eso las tasas de crecimiento de la India son sustantivamente menores, aunque relativamente altas, porque tiene 1.300 millones de indios para explotar de modo muy barato. Pero digo, aún hoy, cuando el PBI chino tiende a ubicarse segundo en el mundo y de quien habla de estar primero, China sigue siendo una economía relativamente poco compleja para lo que son los grandes capitales, es decir, no es un gigante bobo, como dicen algunos, pero es una economía que carece de cierta condición para dar el gran salto, es decir, para superar a Alemania o superar a Estados Unidos, sobre todo. Eso se ve incluso en el plano militar. Militarmente China no tiene nada que hacer con Estados Unidos, ni con ningún país, ni siquiera con Rusia. Es decir, estamos hablando de un país de segundo orden, cuyo gran combustible fue la mano de obra barata, y que ahora se enfrenta al problema de ¿qué hago cuando esto se me agota? Ahora, ese problema para China termina siendo un problema del mercado mundial. Es decir, y ahora que China se agota, ¿qué hacemos todos? Por eso, guarda que el coronavirus es simplemente el catalizador de una situación, no es la causa. Eduardo, te mando un abrazo grande, seguí festejando y la semana que viene volvemos a charlar. Sí, no te hagas problema porque la alegría azul y oro no te enfina. Así no te enfina, exactamente. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo grande.